Buen día con todos, mi nombre es Katia Fabiana Guzmán Meneses y hoy voy a presentar mi propuesta de inconstitucionalidad sobre la aplicación de la prescripción penal en casos graves violaciones de derechos humanos en el Perú. La exposición se apoya en las teorías positivas de Han Kelsen, de Hart, de Luigi Ferrajoli y en la crítica del realismo jurídico de Alf Ross. Como casos eje analizaré mi proyecto El Frontón y la decisión del juez constitucional Eloy Espinosa Saldaña en el Tribunal Constitucional. Mi tesis es la siguiente: aplicar la prescripción penal a crímenes de Estado resulta materialmente inconstitucional porque contradice la supremacía de la Constitución, el bloque de la convencionalidad y el deber internacional del Estado de investigar y juzgar y sancionar. En un Estado constitucional de derecho, la validez de una norma no depende solo de su forma, sino también de su compatibilidad de los derechos fundamentales. Para entender este sustento teórico, empiezo con Kelsen. Kelsen defiende un positivismo excluyente. El derecho debe separarse de la moral y de la política, y su validez depende de la conformidad con normas superiores dentro de una jerarquía que culmina en la Constitución. Esta pureza metodológica asegura seguridad jurídica, porque obliga al juez a aplicar la ley vigente sin mezclar consideraciones éticas. Sin embargo, incluso Kelsen sabe que existe un reconocimiento implícito en la que la Constitución contiene valores y la interpretación nunca es puramente mecánica. En el Perú, esta visión influyó en el control de la constitucionalidad y en la primera formal de la Constitución. Pero cuando la ley produce efectos contrarios a la dignidad humana, la validez puramente formal se vuelve insuficiente. Paso con Hart. Hart replantea que el positivismo, con su idea de la regla de reconocimiento, los criterios sociales, la regla de reconocimiento, puede incorporar principios morales en el sistema si así lo establece. En un Estado constitucional como el peruano, la Constitución y los tratados de derechos humanos forman parte de esa regla, de modo que los jueces deben preferir las normas, principios de mayor jerarquía, especialmente aquellos que protegen la dignidad, la igualdad y la prohibición de la tortura. Por eso, interpretar conforme a la Constitución y a la Convención Americana no es ir más allá del derecho, sino obedecer a la propia estructura de nuestro sistema jurídico. Tercero, tenemos a Ferrajoli. Ferrajoli propone un positivismo crítico o garantismo. Para él, una norma no solo es válida si respeta derechos fundamentales y esta respalda por garantías que limiten el poder punitivo. No basta la forma, se necesita legitimidad material. En su enfoque, la prescripción no puede operar como un escudo de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad. Su marco metodológico exige la motivación reforzada y proporcional a su máxima protección de derechos. Este garantismo es plenamente compatible con la función de los jueces peruanos, donde abordan violencia política, macrocriminalidad, obligaciones internacionales. Como cuarto tenemos a Ross. El realismo jurídico de Ross nos recuerda que el derecho se verifica en la práctica de su valor. No solo reside en un texto, sino en los efectos reales que produce en nuestra sociedad. Si la interpretación mecánica de la prescripción conduce sistemáticamente a la impunidad, el derecho pierde su legitimidad. Por eso el juez debe considerar las consecuencias sociales en sus decisiones, especialmente en casos graves como violaciones de derechos humanos. El realismo no niega la legalidad, exige que la legalidad sirva a la justicia en materia. Con este marco, el presente proyecto, El Frontón, en junio de 1986, durante un motín en el penal de El Frontón, se ejecutaron operaciones estatales que terminaron con la muerte de más de un centenar de internos. Años después, el Tribunal Constitucional conoció en un proceso de habeas corpus el debate sobre los delitos atribuidos a la gente del Estado habían prescrito o si por su naturaleza de lesa humana.
resultaban imprescriptibles. El juez constitucional Eloy Espinosa Saldaña sostuvo que, dada la gravedad y el carácter estatal de los hechos, correspondía aplicar a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, que imponen la imprescriptibilidad y deben de investigar, juzgar y sancionar. Esta posición no niega la legalidad, la expande. Reconoce que la Constitución integra los tratados internacionales y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana obliga al Estado peruano desde Kelsen. Hay coherencia, se respeta su supremacía de la Constitución. Desde Hart, la regla de reconocimiento peruana incluye principios de derechos humanos, por lo que el juez debe preferirlos. Desde Ferrajoli, ninguna formalidad debe justificar la impunidad. La validez está condicionada a la protección de derechos. Desde Ross, la decisión debe producir efectos reales de justicia, no perpetuar el daño. A todo esto, ¿dónde se ubica la inconstitucionalidad? Detectamos tensiones materiales en la aplicación de la prescripción prevista del Código Penal cuando se trata de crímenes de Estado. La regulación general de plazo, suspensión, interrupción no distingue de modo expreso los casos de lesa humanidad y graves violencias de derechos humanos. Aplicar estos plazos de manera automática viola la supremacía constitucional, el bloque de convencionalidad, el derecho a la verdad y la tutela judicial efectiva de las víctimas. Además, el uso expansivo de la cosa juzgada sin control frente a sentencias obtenidas como vicios graves contraviene la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta reconocida a nivel interamericano. Mi propuesta de inconstitucionalidad es mixta, interpretativa y legislativa. En el plano interpretativo, propongo un estándar obligatorio para todos los jueces del país en control difuso y la convencionalidad. Ese estándar exige leer las reglas de prescripción a la luz de la Constitución y la Convención Americana y declarar inaplicables las interpretaciones que conduzcan a impunidad frente a crímenes de lesa humanidad. En estos supuestos debe prevalecer la imprescriptibilidad y el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar. Este estándar se sostiene en Kelsen por coherencia jerárquica, en Hart por la incorporación de principios morales en la regla de reconocimiento, en Ferrajoli por la validez material condicionada a derechos y en Ross por el requisito de la decisión que produzca justicia efectiva. Este plano legislativo sugiero 4 formas puntuales. Primero, incorporar en el Código Penal una cláusula expresa de la imprescriptibilidad de la acción y de la pena para crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, con remisión a estatutos de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Segundo, establecer un mandato de interpretación conforme de modo que jueces y fiscales motiven sus decisiones aplicando estándares internacionales y ejerciendo control de convencionalidad. Tercera, modificar las reglas de suspensión e interrupción de la prescripción para supuestos en que estén indicios de obstaculización institucional o captura de órganos de persecución penal, hasta que cesen esas circunstancias. Y cuarto, reconocer por la ley la cosa juzgada fraudulenta, permitiendo la reapertura de procesos cuando la sentencia previa se obtuvo con violaciones graves del débito proceso o con ocultamiento de información relevante. Finalmente, nuestras recomendaciones es aprobar la reforma legal propuesta emitiendo lineamientos claros sobre el control de convencionalidad para el Poder Judicial y el Ministerio Público, fortalecer la cooperación del sistema interamericano, completar la formación continua de derechos humanos, argumentación constitucional y macrocriminalidad. Desarrollar políticas de reparación integral y memoria histórica que contemplen la persecución penal con medidas simbólicas y materiales. Con esto cierro y reafirmo mi tesis. En el Perú, aplicar la prescripción a crímenes de Estado es materialmente inconstitucional.
La Constitución, los tratados y la jurisprudencia interamericana obliga a investigar, juzgar y sancionar. La propuesta que presento interpreta y reforma la ley para que el derecho sirva a la justicia, a la verdad y a la dignidad humana. Muchas gracias por su atención.